Se hace un silencio en la sala. Se apagan las luces. Escuchamos la tercera llamada. Se abre el telón. Esto es A Escena. Arrancamos con la función. El Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano Entepola nació en Chile en 1987 con David Musa, actor, director de teatro, dramaturgo y demás oficios, en medio de una dictadura encabezada por el presidente Augusto Pinochet. Entepola tuvo una visión de educación y cultura en donde se dio una cuestión formativa a través del teatro. En esta ocasión tenemos a David Musa aquí en la escena en pantalla. Bienvenido, David. Hola, hola. Bienvenido, Un gusto, David. Miriam. Un gusto, Julieta. Pues nos da muchísimo gusto tenerte en esta entrevista. No habíamos podido por cuestiones de agenda y demás, pero bueno, todo esto sale a relucir porque en enero del 2022 pues se da un comunicado por parte de Entepola y parte tuya de que Entepola pues se da fin en Entepola, Chile, ¿verdad? Entepola, Chile, y por varias situaciones que, bueno, has comentado en algunas entrevistas y nos gustaría también que nuestros seguidores de escena las tuvieran contempladas. Pero antes de irnos a ese asunto tan lamentable, tan triste, pero también hay una luz de esperanza, ya después igual nos lo comentarás. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Entepola. ¿Te parece bien, David? Para todos Sí, nuestros seguidores. mira, yo creo que fundamentalmente es un proyecto artístico, social, cultural, y muchas veces en esos tiempos no se decía un proyecto de alguna u otra manera político. Pero principalmente, y eso no debemos descuidar ese aspecto, ¿no? Pero principalmente yo te diría que usando la herramienta teatral en beneficio y en relación de las personas, incluidos todos nosotros, digamos, sobre todo en los sectores vulnerables. ¿Por qué lo digo? O en los sectores más pobres de Chile y de América Latina, o en los sectores más desprivados social y culturalmente. Somos muy buenos para los eufemismos, pero esa es la razón principal que motiva esta experiencia teatral que nace en dictadura en tiempos tan difíciles para nuestro país, principalmente con una de las dictaduras más cruentas y asesinas de América Latina. Entonces, creo que fue fundamental como a modo de reparación, sobre todo en los sectores o de los sectores populares. Y creo que ahí el teatro cumplió un rol fundamental en ese sentido. En ese contexto histórico y social es donde nace esta experiencia denominada Entepola, que significa Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano. David, ¿y tú imaginaste este fenómeno que se suscitó a raíz de Entepola y de que se empezaron a unir muchísimos países, no solamente latinoamericanos, incluso ya hasta europeos, ¿no? Hablamos de Francia, hablamos de España, hasta de Australia en la cuestión de Oceanía. Y bueno, por supuesto que se van dando estas ramificaciones como en Argentina, como en Chile. Cuando hacemos algún proyecto de esta naturaleza, nunca nos imaginamos hasta qué punto va a llegar esto por esa necesidad urgente que tú comentas, ¿no? Y por medio del teatro que se estaba solucionando y hasta cierto punto cambiando vidas. Sí. Voy a ser tal vez excesivamente romántico en lo que te voy a decir. Más allá de la gestión, más allá de la gestión cultural y de todos los asuntos de la política cultural y las políticas culturales de un país, yo creo que es fundamentalmente la dimensión humana. Eh, y yo creo que, y lo pongo de esa manera porque de repente somos muy cognitivos, muy teóricos para hablar de esto, ¿no? Hablamos de técnicas, hablamos de grandes teorías, pero yo creo que ha sido fundamentalmente el sentido humano que le da trascendencia a nuestras acciones. Es el querer esa conexión, digamos, con un otro o con otros es lo que ha hecho fuerte a este proyecto.
con las fortalezas y las debilidades que obviamente se tienen cuando se generan colectivos humanos. Pero yo creo que eso ha sido fundamental, la colaboración y el cooperativismo que ha surgido todo este tiempo. Fundamentalmente la solidaridad entre nosotros. Yo ahí, Julie, quisiera hacer una acotación para quienes nos están viendo, nos están escuchando, platicarles un poquito más de lo que es Entepola, porque creo que estamos dejando un poquito de lado el ubicar a nuestra gente que nos está viendo. Entepola nace en Chile, es un proyecto netamente chileno que viene del pueblo, que viene de las calles, que viene de los escenarios que son completamente diferentes a los oficiales. Y tienen más de 30 años con este proyecto, David. Y estas ramificaciones a las que mencionaba Julie, son una siguiente sede en Argentina y después la tercera sede en México, que se encuentra pues obviamente aquí en Aguascalientes. Con esta cantidad de teatro que hubo, que a nosotros en lo particular como a escena nos tocó ver el proyecto aquí en México, ver nacer ese proyecto y ver cómo se desarrolló, ya ahorita me parece que es la edición 10 la que viene, ¿verdad? Sí, exacto. La edición número 10, imagínense nada más 10 años. ¿Qué satisfacciones te ha dado de ver el que te extendiste tanto fuera de tus fronteras, David? Con toda esta gente que tienes alrededor, llámese teatreros, dramaturgos, directores, o sea, todo lo que implica teatro, y con esta mala noticia que tienen ahora en Chile. Claro, yo creo que se ha esparcido la semilla de alguna u otra manera porque fundamentalmente siempre ha sido un proyecto formativo, no es un proyecto eventista. No es que solamente, en este caso en Chile, era todos los meses de enero, la segunda semana de enero, llegábamos a las comunidades, a una sola comunidad que desde esa comunidad se ramificaba a otras comunidades. Yo creo que esa semilla se fue dando desde siempre prácticamente, en sectores, en países más cercanos, en este caso Paraguay, Argentina, etcétera. Y ya después pudimos llegar a Puerto Rico, Brasil, ciudades de Brasil, en fin. Y yo creo que esa semilla, lo vuelvo a repetir, va a seguir porque me parece fundamental el aspecto formativo en este tipo de experiencias. Porque, como insisto, no es un evento, se trabaja todo el año en esas instancias, en términos del área creativa a través de los montajes, en términos de las diferentes monitorías que se hacían en los sectores populares, creando talleres, creando oportunidades de desarrollo. ¿Por qué se termina un proyecto de esta naturaleza? Tú lo dijiste muy bien, Miriam, porque es un proyecto autogestionado. Y sustentar un proyecto de esta naturaleza con economías capitalistas neoliberales muy divorciadas de la comunidad, se hace muy difícil, se hace muy complejo. Y curiosamente en este país se pasaron por varios gobiernos que se suponía que estaban cercanos al pueblo, pero lamentablemente hay una traición histórica contra nuestro pueblo. Lo digo así de claro y así de fuerte en este minuto porque ya no tengo que servirle a ningún dios. Entonces se ha hecho complejo. Y cuando digo eso es porque muchas veces en este afán casi neurótico de hacer acuerdos y alianzas, nos olvidamos de cuestiones fundamentales y comienzan a haber naturalmente entreguismos. Y este es un proyecto que no se entrega a nadie ni a nada que lo pueda cambiar su curso o su ideario relacionado con nuestras comunidades más vulnerables, como se dice ahora. David, en ese comunicado a mí me llamó la atención que dice: termina Entepola en Chile definitivamente, los protagonistas somos todos, la utopía vive, y eso a mí me dejó pues como con mucha esperanza, con mucha luz. La utopía vive quizá ahorita no en Chile, pero va a vivir o vive en otros países, incluyendo México, ¿cierto? Sí, sí, definitivamente, Julieta, eso es así. Ahí están habiendo relacionamientos muy positivos, sobre todo con Aguascalientes, que comenzó muy positivamente el proyecto del 2014,
y hay muy buenos representantes y una buena base que va a sustentar ese proyecto, tanto del Comité Ciudadano como de personas que están dentro, entre comillas, podríamos decir, del aparato político, para hacer la gestión propiamente política y cultural. Yo creo que tiene muy buena base y tiene muchos desafíos. Y acá en Chile sí se terminó porque ya lo dije, se cerró un ciclo político, un ciclo en términos de ideario, en términos de la gestión cultural por las complejidades. Pero yo creo que sigue también por los nuevos discursos, por los nuevos paradigmas, por las nuevas formas, y porque hay gente joven. Vamos a tener en los próximos días uno de los presidentes más jóvenes no sé si del mundo. Entonces, yo creo que estamos en un periodo convulso, bastante caótico, esperanzador para muchos, y yo creo que en ese contexto es que el proyecto termina, pero nacen otras visiones que van a tener que tomar de alguna manera el bastón. Con eso recuerdo también mucho lo que decías el año pasado, el año ya antepasado, del 2020, con esto de la pandemia, que el teatro siempre ha estado en crisis, el teatro siempre ha tenido problemas y siempre ha sabido sobresalir. Creo que por ahí lleva un poquito también tu comentario que haces ahorita, David. Dejando un poquito de lado esto de que termina el festival, queremos abordar también el lado personal, específicamente contigo como socio fundador. ¿Qué te dejan esos más de 30 años de Entepola? Miriam, es una pregunta muy difícil. Siempre me cuesta hablar de mí, digamos, de lo que a mí me pasa en lo personal, pero ha sido de vela muchos aspectos, digamos, ¿no? Porque esto también tiene que ver, Miriam, Julieta, y ustedes lo deben saber porque son apasionadas en lo que hacen, tiene que ver también con abandonos, con postergaciones personales. Y lo que más me duele a mí es haber visto gente de los equipos que prácticamente han tenido que sobrevivir para poder mantener una experiencia de esta naturaleza. Yo te diría que me deja esa molestia, ese dolor y esa rabia social, que es la que vivimos también en el 2019. Entonces, en términos de emociones, son muchas. Son muchas, pero a la vez, como es en la vida misma, nuevos aprendizajes, en donde prácticamente uno tiene que buscar seguir creyendo para poder seguir sembrando. Y a veces cuesta seguir creyendo cuando la vida misma se hace tan compleja. Estoy hablando de la sobrevivencia, y cuando ves que un proyecto de esta naturaleza no pudo despegar con la dignidad que se merece, porque ya basta de sobreexplotarnos en nuestras entregas. Entonces, yo creo que de ahí viene ese término, un poco también una toma de conciencia, y esto no lo hablo contra solamente los grandes intereses económicos, porque es fácil irse contra el gran murallón, ¿no? Y victimizarse. También tiene que ver con las mezquindades propias y los egoísmos personales y los egos, y estoy hablando de los egos políticos, de los egos culturales, mis mismos egos también. Entonces, para no solamente lanzar contra un frontón, sino que también entre nosotros. Entre nosotros digo los que se supone que somos los activistas o del medio cultural, digamos, ¿no? Y sobre todo cuando se supone que somos un medio tan sensible y siempre tan postergado históricamente por todos los estados. David, y en ese camino largo, con sus bajas y sus altas, pues te encontraste con amigos, con aliados en México, ¿no? Bueno, ¿Y qué decir de esas instituciones que pues siguen apoyando a Entepola? Claro, es que claro, pareciera que fuera todo muy dramático, pero la verdad es que es maravilloso. Ha sido una experiencia en esos términos personales increíble. Ha sido mi desarrollo personal, profesional, por decirlo de una manera,
increíble, o sea, me ha posibilitado conocer otras culturas que yo jamás me habría imaginado, y todo eso fue justamente el teatro. Y bueno, llegar a México, una bendición, la verdad, porque la conexión con México viene desde cuando era muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, por toda la riqueza cultural que tiene ese maravilloso país, ¿no? Entonces, fue muy fácil, en realidad, llegar, porque había muchas simpatías, digamos, casi naturales. Y nos encontramos, además, con mucha coherencia en todas las acciones que se fueron realizando. Y obviamente tengo que recordar a Alex Vázquez Zúñiga, bueno, a muchas otras personas pero yo diría como uno de los impulsores, en donde no fue fácil llegar, porque él venía en ese minuto, estaba siendo parte de una institucionalidad que era el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, él siendo director en ese año, asumiendo como director muy jovencito. Y desde ahí, bueno, vinieron situaciones muy positivas en muchos aspectos. Y para llegar o sea, digamos, ahí prácticamente era entrar como en una contradicción, porque era un proyecto autogestionado, autónomo, que se relaciona con una institución, primero que todo, digamos. Pero hicimos ahí una alianza muy virtuosa, porque mientras en las instituciones hayan personas con ciertas sensibilidades, se puede seguir adelante. De lo contrario, se hace muy complejo. No es fácil, no digo que vayas a seguir siendo fácil. Tenemos que estar siempre muy atentos en las relaciones con las instituciones, porque son muy cíclicas, ¿no? Políticamente van cambiando mucho de uno u otro bando. Entonces, no puede ser un proyecto que quede a la deriva, hay que sustentarlo de alguna manera con mayor fuerza, y el desafío es que esa fuerza la tenga la propia comunidad. Hay que hacer más protagonistas a la comunidad aguascalentense, y primero que todo eran los actores culturales, ¿no? David, y en ese proceso de venir a México, de ver montajes, de tener relación con los grupos, ¿qué percibiste? ¿Qué necesidades viste en esas comunidades alejadas? Pues incluso fueron hasta el Cerezo, ¿no? Entonces fueron a lugares que quizá nunca había ido el teatro de esa manera. A mí me pareció muy interesante cuando estuve en la línea verde, me pareció increíble lo que hacía en este caso el IMAC, que eran las UEAs, que eran unidades, qué sé yo, en este caso de Unidades artísticas. artísticas, muy diversas. Eso me pareció muy interesante, esa conexión, que desde la institucionalidad hubiese una definición en ese sentido, y verla accionando. Yo creo que en relación, por ejemplo, al proyecto Entepola, yo creo que es uno de los desafíos en donde tiene que entronizarse el proyecto mucho más en las diferentes comunidades, pero eso requiere de un trabajo arduo, que no es solamente una vez al año, eso requiere una constante en términos de acercamiento a las diferentes comunidades a través del teatro u otras manifestaciones artísticas. Yuli, yo quisiera dar algunos datos para dimensionar un poco el Entepola México, aquí en Aguascalientes, con un resumen que hicimos justamente para nuestro libro de A Escena, el teatro a escena. Y fíjense nada más para dimensionar un poquito este proyecto que ya está por cumplir 10 años. Tan solo en los 7 años, que es el corte que hicimos aquí en el libro, David, tenemos que en Entepola México han participado artistas de 15 países, los que han venido aquí a México, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, México, por supuesto, que pues, como sede también tenía sus invitados, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y además de estos países también hubo invitados de 19 estados de nuestro país, de Aguascalientes, de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, y bueno, ahí sigue Sí, la cuenta, ¿no? Y de sí, sí. Aguascalientes, tan solo nada más de Aguascalientes, grupos de teatro que han participado, fueron 42 grupos de Mm, teatro, nada más. Eso en 7 años. Ahorita ya van por la edición número 10 y que además también hay que destacar esta parte, que les toca vivir a los organizadores, a los voluntarios que colaboran con este proyecto, la pandemia, justamente la realización de dos de las ediciones durante pandemia, esta tercera pues va a ser igual, pero al menos la que fue en 2020, que fue el año más pesado de esto, pues fue completamente virtual, David. sí, fue increíble. Bueno, adaptarse a esas nuevas formas, yo creo que el impulso para nosotros fue justamente en Tepola, Aguascalientes. Y creo que no se abrió otras posibilidades, porque de repente uno se negó en algún minuto a esta virtualidad, cómo vamos a ver teatro a través de un computador, pero les fuimos viendo el aspecto positivo y yo creo que son instancias que quedaron para quedarse de alguna u otra manera, no para que sean las protagónicas, pero creo que como una posibilidad más de visibilizar lo que nosotros hacemos, definitivamente. Y en esta virtualidad, en este año, bueno, no sé si ya se están planeando ya alguna programación, quizás sea todavía muy pronto, pues estamos apenas en febrero. ¿Participará Chile? Sí, o sea, yo creo que la participación, mira, Es obligado, David, tienen que estar ustedes, ¿cómo no? Sí, sí, por favor. ha sido, ha sido increíble porque desde el año 2014, la primera vez que yo fui a México fue el año 90 para los 500 años de la invasión. Yo dije, ¿cuándo iré a volver? Bueno, y resulta que el 2014 me toca ir invitado por el IMACI y por Alex Vázquez Zúñiga. Y nunca pensé que iba a ir tantas veces a México, pero principalmente a Aguascalientes. Y claro, me enamoré de la ciudad, así es que aunque no me inviten, yo voy a seguir yendo. Y aunque no sea en Tepola. Bienvenido Porque, entonces. Invitado, súper Por invitado. supuesto. Ya se crea, prográmenlo, pues, en los que andan en esto de Tepola, México, por favor. Chile, presente. se crean relaciones muy, muy hermosas con la comunidad teatral y bueno, con amigos de todos los ámbitos. Así es que sí. Germán Romano, director del grupo La Rosa Teatro, ¿está también ahorita vigente en Argentina? ¿También está activo en Tepola, Argentina? Bueno, ahí han habido, mira, yo creo que Miriam, Julieta, hay que remitirse también a las situaciones que se están viviendo candentes, yo creo que Por supuesto. en el mundo entero. Están habiendo, como decía al principio, nuevas visiones en muchos aspectos. O sea, yo creo que nunca habíamos sido como humanidad tan conscientes de temas que antes no los veíamos, como por ejemplo aceptar el cambio climático, aceptar las diversidades, La aceptar el tema. migración. Exacto lo que iba a decir. Me Sí. quitaste las palabras de la boca. Perdón. No, broma. Las etnias. Entonces, hay cambios muy profundos y muy potentes en el mundo entero y que nos afectan positiva y negativamente también a todos nosotros. Bueno, eso por ahí se me fue Sí, un son los poco ahí. temas que se abordaron también dentro de la programación de Lentepola. Y Porque hay era dentro obligado, de ello, David. perdona, que ahora me Adelante, volvió la... adelante, y, den- adelante. y dentro de eso, obviamente que también se enfrentan conflictos, situaciones complejas, digamos, que hay que abordarlas con la mayor dimensión y proyección posibles. En Argentina han sido 10 años también de una pelea dura en la ciudad de Jujuy, que la dio justamente este líder cultural teatral Germán Romano. Y son instancias que tenemos el desafío en conjunto de que ojalá no terminen. Cuando digo en conjunto, digo las instituciones culturales, políticas y además los diferentes colectivos culturales. Entonces, muchas veces nos hacemos zancadillas entre nosotros mismos. Hay que tener cuidado, por eso hablé de los egos. Hay que tener mucho cuidado, por más que aparezcan nuevos temas, nuevas formas,
tenemos que preservar entre nosotros, los artistas, nuestros propios productos, por decirlo de alguna manera un poquito empresarial. Pero debemos cuidarnos y autocuidarnos entre nosotros. Y yo creo que ahí estamos al debe en ese sentido, porque el enemigo no somos nosotros mismos. Entonces, ahí creo que hay que cambiar un poco la visión y ser realmente más solidarios y colaboradores. Y esto no digo dejar pasar errores, ser muy críticos, pero críticos realmente constructivos, ¿no? Y eso desde lo más profundo lo digo, porque de lo contrario se pueden llegar a terminar proyectos como el de este o como el de Argentina, pero yo entiendo que van a surgir otros. Pero cuidado, protejamos a los proyectos que van teniendo una trayectoria, como el que va a hacer ahora en Aguascalientes el 10º. Y eso le hago un llamado a toda la comunidad teatral y cultural, en este caso de la ciudad de Aguascalientes, un proyecto que se conecta, en este caso, con las comunidades más pobres de la ciudad, tiene que tener un apoyo mayoritario de todas las instancias, ¿no? Y yo diría que ese es un llamado muy, muy profundo para que proyectos de esta naturaleza se mantengan en el tiempo, porque se requieren apoyos económicos, sí, definitivamente sí, la dignidad también se financia. Entonces, y además, los apoyos propios y las voluntades personales que estén dispuestas hacia el proyecto, como ha sido, ¿no? Como ha sido todo este tiempo, en ese sentido. Bueno, eso. Pues nos quedamos pensando mucho en lo que dices y tienes toda la razón, David. Este proyecto es tan sensible, tan humano y no se valen los egos, no se vale el protagonismo, porque finalmente para lucirse pues vete a otro lado, ¿no? Yo creo que Tepola es otra cosa. Y por eso ha hermandado tantos grupos que ahorita me quedé pensando de varios grupos que tenemos allí en la lista del libro, ahí, en el capítulo de Tepola, que pues nunca habían estado haciendo teatro comunitario y se lanzaron y hicieron esa tarea de pues ver qué se siente, ¿no? Estar en el papel de esos artistas que lo han hecho muchas veces y que a lo mejor yo en mi comodidad estoy en una sala de teatro muy limpiecito, muy bonito y luciéndome como toda una estrella, ¿no? No, y te enfrentas a una realidad cruda, sensible, y les preguntas a los grupos, ¿qué te pareció esta experiencia? Dice, lo volvería a hacer 1000 y 1000 veces. Entonces, cuando se dio esto del Entepola, todos quedamos fríos, pero después nos tranquilizamos porque México no estaba en esa situación. Y esto tiene que continuar y qué bueno que lo comentes para ese mensaje a los grupos y a las compañías, que les quede muy claro, ¿no? ¿Qué es Entepola? Exactamente, Julieta. Tal como dices tú y dice el lema de Entepola México, Entepola México es mucho más que teatro, es comunidad. Y yo creo que podemos hacer carne y espíritu de ese proyecto, pero cada uno de nosotros, entendiendo que cada uno de nosotros podemos ser un aporte de la forma que sea, ¿no? Desde el periodismo, desde la alcaldía, desde los directores de instituciones, o sea, cuando tú nombrabas el Cerezo, desde esas instituciones, ¿no? que permitan, abriendo las puertas, generando condiciones inclusive, te diría yo, básicas, ¿no? Porque son instituciones complejas de poder inclusive establecer conexión. Pero yo creo que eso es lo que hace Entepola, es intentar siempre abrir esas puertas y acercar esas sensibilidades. Y yo creo que todos tenemos esas sensibilidades, solamente que nos vamos poniendo un poquito fríos porque el sistema nos oprime y nos esclaviza y tiene esa capacidad de hacernos máquinas, ¿no? Pero para eso está el teatro, para ablandarnos. Listo, regresamos. Estamos nuevamente con David Musa de Entepola, Chile. Nos estamos platicando, pues bueno, de esta situación que están pasando por allá con el festival y con lo que viene, porque definitivamente tiene que venir algo más, ¿verdad, David? Bueno, en este minuto nosotros acá estamos ahí en un proceso de término ya con aspectos que son como más jurídicos, etcétera, porque nosotros somos una fundación.
Claro. que se creó el 2013. ¿Ah? Mm. Antes teníamos otras personalidades jurídicas. Entonces, y como no solamente era evento, sino que la compañía de teatro con sus montajes, la Escuela Latinoamericana de Teatro Popular, etcétera, y otras áreas como la plataforma internacional, etcétera, todos esos aspectos tenemos que ir encauzándolos para un buen y feliz término, y obviamente que van a surgir otras experiencias de manera natural de todos los componentes, de todos los miembros e integrantes de esta fundación, digamos. Que son Que son alrededor de cuántos, David. Ya hablando un poquito de cifras, ¿cuánta gente es la que participa? Dime. Claro, mira, lo que pasa es que hay un grupo de personas que nos mantenemos durante todo el año en las diferentes áreas, ¿no? De la formación, de la plataforma internet, bueno, diseñadores, periodistas, etcétera. Yo creo que hay un grupo más o menos de unas 50 personas, y ya cuando es el Entepola mismo, la acción final, yo creo que ahí por lo menos se suman más de 100 personas Claro. en las diferentes áreas, digamos. Un buen Que son número. muchas. No queremos dejar de lado también al público, David. Yo creo que en estos 30 años que estuvo en Tepola, Chile, pues les tocó ver muchas cosas con el público, sobre todo porque van dirigidos al público, a ese público que vive en las periferias, que no tiene para pagar un boleto para ir al teatro, Claro. que no tiene a lo mejor educación como se pudiera suponer que tiene alguien que va al teatro, ¿no? Platícanos de este público, ¿qué experiencias tuvieron o qué te dejan a ti en estos 30 años o más del Entepola Chile? Es que ahí, Miriam, tiene que ver con lo que les decía al principio. No es solamente ir a visitar las comunidades, sino que es ser y sentirse parte de esa comunidad. Y prácticamente es vivir en las diferentes comunidades, por decirlo, yo diría que ni siquiera exageradamente, sino que realmente, de lunes a domingo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se crean vínculos reales con organizaciones y con las personas que forman parte de los grupos, ya sea grupos de mujeres, trabajadoras, jefas de hogar, se le dice acá, grupos de niños y niñas, de adolescentes, y te los nombro así porque ahí está el aspecto formativo cuando trabajas en el área de niños, de adolescentes. Se va creando a través de los grupos de teatro o de otras formas de relacionarse con el arte teatral. Entonces, se crea un público reflexivo, un público con un sentido crítico, porque son además, entre comillas, alumnos o estudiantes de estos procesos formativos. Por eso que es una presencia constante de sábado, de domingo, de buscar los horarios y adecuarnos, de hacer buenos diagnósticos. Esto no es llegar desde el centro, por decirlo así, de la ciudad, como teatrista del centro, y que voy a la colonia y voy un rato y me voy. No, es una presencia permanente y con una relación horizontal, de respeto mutuo. Yo voy a enseñar y también voy a aprender. Ese es un feedback que tienes que estar preparado y sensibilizado para sentirlo, digamos, para darle el valor que se merece. ¿Ah? Y no simplemente yo voy a entregar, sino también decir, lo que me han entregado a mí. Y eso es muy fuerte y te cambia la vida. Por supuesto, nos tocó vivirlo a nosotros acá, pues también en Aguascalientes, porque creo que este tipo de público es el que te da también las respuestas más sinceras, ¿no? El amor más sincero, la manifestación más sincera de lo que si le gusta o no le gusta tu trabajo. Así de sencillo. Y pues, sí, como dices tú, tocas corazones. Sí, de hecho nos tocó el pasado en Tepola, que fuimos a la Caco y había personas que ya estaban esperando en Tepola. Ya estaban esperando la fecha, ya saben que es finales de agosto, principios de septiembre, y pues emocionadas las familias. Eran pocas por la pandemia, porque finalmente pues todavía estaba la contingencia muy fuerte, pero aún así iban con mucho gusto con sus cubrebocas y demás. Y eso nos dio pues la conciencia de que en Tepola ya es una necesidad, ya es parte de un colectivo, y
y se espera, hay una agenda y se espera con ansia local, la verdad. Entonces, bueno, yo quiero leer algo que escribió, bueno, no que escribió, sino algo que dijo Alejandro Vázquez Zúñiga. Bien decías que fue uno de los impulsores junto con todo su equipo del IMAC y de grupos independientes, y fue cuando este titular del IMAC le dio la entrada en Tepola, México. Estamos todos muy contentos, aunque yo todavía estoy tenso por muchas fallas que tuvimos, es parte de mi personalidad, pero estamos muy contentos y admiramos muchísimo el trabajo que ha hecho David Musa en Chile, la transformación que ha logrado en Santiago, en el lugar donde nace esto. Realmente ha habido una transformación, y no solamente en Chile, sino, lo hemos dicho a lo largo de esta entrevista, en todos los países, bueno, en Argentina y en México, que ha tocado en Tepola, y los grupos que han participado en este encuentro tan hermoso que bueno, tú dices, pues desgraciadamente las cuestiones políticas y sociales han hecho que cambie todo esto, pero esto nadie lo va a destruir, eso yo lo creo. Así el teatro, cuando decían que se iba a eliminar, a transformar por la cuestión de, primero que del cine, y luego la televisión, y luego la pandemia, ya no va a haber teatro, y bueno, pues en Tepola es así, ¿no? En Tepola ya tiene su llama bien puesta, bien firme, raíces bien sólidas, y pues para nosotros es un honor, David, que seas nuestro amigo de escena y que contemos con personalidades tan admirables como tú y parte de tu equipo que pues, te ha seguido. Gracias. Gracias, Julieta. Gracias, Miriam. Bueno, es un gusto. Yo sé que es un lugar común decir estas cosas, pero para mí me resulta un gusto porque a ustedes, por ejemplo, a Escena, las he visto siendo partícipes de esta iniciativa, y qué importante para proyectos de esta naturaleza es la visibilidad, y una visibilidad con sensibilidad. Así es que muchas gracias a Escena, a ti, Julieta y Miriam, por darnos estos espacios, brindarnos estos espacios. Al contrario, David, un honor conocerlos, un honor haber participado de este proyecto también. Esperamos con ansias ya la edición número 10 aquí en Aguascalientes. Y de verdad, una felicitación y un agradecimiento muy grande a ti y a todo tu equipo. Hazlos de conocimiento de ellos, que de aquí de México les enviamos un abrazo muy fuerte, y que viva el teatro, porque el teatro sigue. Como de lugar, el teatro sigue. Así es, el teatro sigue. Y larga vida para en Tepola, sí, señor. Vamos al 10º en Tepola, Aguascalientes, México. Danos la primera llamada. Primera llamada. Primera. Muchísimas gracias, David. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada, simplemente que abracemos la utopía y que los sueños los podemos construir, pero realmente todos juntos, todos y cada uno. Sigo creyendo en esos sueños. Claro que sí. Yuli. Pues agradecerte, David, agradecerte, Miri, y agradecerles a todos aquellos que ahorita están viendo este video homenaje en Tepola, y que siga por muchos años en Tepola. Gracias. Gracias. Nos despedimos, somos A Escena, y como decimos en el programa, nos vemos en el teatro. Bye. Bye. Muy bien, chao. Se cierra el telón, y en medio de sus aplausos nos despedimos de ustedes con una reverencia. Esto fue A Escena.